Bueno, en esta sesión vamos a calcular el peso que recibe la columna. La columna recibe el peso de la losa, que estas las transmiten a la viga, y una vez transmitidas las vigas, estas las transmiten a la columna, ¿no? Calculamos una carga última, que es con la que vamos a iniciar el prediseño de la columna. Vamos a sacar la dimensión de la columna. Entonces, una columna vamos a calcular aquí columnas cuadradas. La dimensión le vamos a llamar B. Y la mínima dimensión de la columna va a ser de 15 por 15, que se le conoce como castillo. A partir de 20 centímetros, 25, le llamamos columna, ¿no? 30, 40 centímetros. Pero si me da una dimensión menor a 15 centímetros, por reglamento se sube a 15 por 15 y le llamamos castillo. Entonces, en el caso de que me dé menor a 15, ¿no? La subo a 15 y le voy a llamar castillo. La fórmula para obtenerla es esta, la dimensión. Entonces, cuando calcule el peso, calculo la dimensión, que es la raíz de la carga última, o sea, estas 17 toneladas, pero se ponen en kilogramos. Entonces, se pasaría nada más por 1000, 17.000 kilos. 0.8 phi. Sí, es un factor de deflexión. Para elementos a compresión, y la columna está a compresión, es igual a 0.7. Más adelante, cuando vean el diseño de vigas, para vigas este factor de deflexión sería 0.9. Y esta es la resistencia del concreto. Entonces, una resistencia del concreto puede ser 200, 250. Aquí vamos a manejar 200 para los ejemplos. Kilogramos sobre centímetro cuadrado. Entonces, aquí este valor sería 200. Y este valor sería, por ejemplo, 0.7. Y aquí es kilogramo sobre centímetro cuadrado. Y aquí se elimina el kilogramo con kilogramo, queda centímetro cuadrado. Y como queda centímetro cuadrado, pues la raíz del centímetro cuadrado se elimina. La raíz con el cuadrado, ¿sí? Y me queda el resultado en centímetros. Por ejemplo, si yo hago esta operación, vamos para ver el ejemplo, se la pongo arriba. 17.000 sería la raíz, la dimensión de la columna, ¿no? Sería 17.000 sobre, bueno, no puse las unidades, ya sé que me voy a quedar en centímetros. 0.8 por 0.7 por 0.85 por 200, me queda 95.2. Entonces sería la raíz, hago la división, 178.57. Le saco raíz y me queda 13.36 centímetros. Por lo tanto, sería de 15 por 15. ¿Por qué 15 por 15? Porque me da menor a 15. Entonces, por reglamento lo tengo que subir a 15. Si aquí me da 6 centímetros, lo tienes que subir a 15 porque 15 es el mínimo, ¿no? Entonces, vamos a ver en esta clase cómo calcular, pues, la carga, ¿no? Y con la carga, pues, calculo la dimensión de la columna. Ya en la materia siguiente, en concretos, ya van a definir mucho mejor, sacar la dimensión de la columna, cuánto es tiene carga excéntrica, etcétera, ¿no? Otras características de lo que sería el diseño de columnas, ¿no? Aquí nomás vemos lo básico, que es cómo sacar el peso que recibe la columna y obtener la dimensión para realizar los cálculos del anteproyecto, ¿no? Entonces, vamos a iniciar, miren. Suponiendo que tenemos nuestra planta baja, ¿sí? La planta baja y nuestra planta alta. Como estamos haciendo locales comerciales, locales de oficina, pues en el anteproyecto era simétrica la planta baja y planta alta en la mayoría de los casos. Ese fue el requisito para hacer el proyecto, que sean simétricas. Entonces la columna que tengo abajo la tengo arriba. Entonces voy a analizar, por ejemplo, el peso de la columna de esquina. Sería esta, ¿no? Entonces, ahí en su proyecto quiero que analicen 3 columnas. Una, por favor, que sea de esquina.
En mi caso va a ser la columna A1, o sea que del eje A y el eje 1. Quiero que analicen una columna de borde y una columna de centro, ¿no? Hagan estos tres columnitas. Te voy a agarrar por ejemplo, la 2C. Para mí sería la de centro, ¿no? O sea, sobre el eje 2 y el eje C, ¿no? Y una de borde. Voy a agarrar el eje 1 y eje D para explicar este proyecto, ¿no? Entonces analizo una de centro, una de esquina y una de borde, ¿no? Sobre el eje 1 y el eje D. Por ejemplo, si hubiera agarrado esta, no hay problema, por así decirlo, ¿no? Hubiera sido la columna C5 o 5C, que el borde también es lo mismo. Pero agarré esta, ¿no? Nomás para ejemplificar que no había problema cuál tome, ¿no? Entonces analizo una de esquina, una de borde y una de centro, ¿no? Por ejemplo, voy a analizar la de esquina esta. Esta de esquina está sobre el eje 1 y el eje A. Entonces, ahí en el diagrama de ejes de tu proyecto analizas, tomas el eje 1 y el eje A. Entonces, no tomas el eje 1 y el eje A. Entonces, agarro de mi diagrama de ejes el eje 1, y lo tenemos, y el eje A, aquí lo tengo. Entonces, en el eje 1 mi carga vale 2.3 en el entrepiso y 1.23 en la azotea. Y en mi eje, bueno, en el eje A no, en el eje 1 también vale lo mismo, ¿sí? 2.3 y 1.23. Se da esto porque es mucho simétrico, ¿no? Eje 1 y eje 3. Entonces, para esta columna que estoy analizando aquí y aquí, la carga, esta carga, la que va en este eje, tengo aquí, pues la mitad de la carga se va a esta parte y la otra mitad se va para acá. Entonces, y pasa lo mismo en este eje. La mitad de la carga se va para acá y la mitad de la carga se va para acá. Entonces, voy a tomar esto como referencia. Tengo yo aquí. Entonces, sería aquí, bueno, aquí faltó A, B, C, D, E, F. Aquí sería 1, 2, 3. Mi columna A1 viene siendo esta que está aquí. Esta es la que estoy analizando. Y aquí estaría esto. Si no me la remarco para que vean cuál es. Ahora, aquí la mitad de la carga se viene para acá y la mitad se va para acá. Aquí también se va la mitad para acá y la mitad para acá. Ahora aquí la mitad se va para acá y la mitad para acá. Aquí pasa lo mismo, la mitad se va para acá y la mitad para acá. Y la mitad en este caso, pues son 2.5. Y aquí también la mitad son 2.5 metros. Y la carga aquí está en toneladas por metro. Entonces ya aquí está calculado el peso de la losa, el peso de la viga y el peso del pretil. Entonces, como ya sé que la mitad se va para cada lado, ahora nada más lo calculo. En mi eje que tengo aquí, bueno, aquí está, ¿no? Que sería la azotea y el entrepiso, ¿no? Entonces sería 2.5 por 1.23, 2.5 por 1.23, 2.5 por 2.3, 2.5 por 2.3. La suma me da 17. Entonces sale de aquí, ¿no? Por ejemplo, aquí vale 1.23. Que sería 1.23 por 2.5. Luego aquí se va esta mitad. Sería 2.3
por 2.5. Esto es lo que recibe el del eje 1. Y del eje A, pues recibe la mitad de esto, o sea, 1.23 por 2.5. Y aquí es 2.3 por 2.5. Y voy a sumar esta más esta. Sumas. Entonces, del eje 1 es azotea y entrepiso, ¿no? La mitad de la azotea, la mitad del entrepiso. Y del eje A, pues también la mitad de la azotea, la mitad del entrepiso. Le digo porque, bueno, acá lo ven dos veces, el 1.23. Y lo sumo, y es lo que me da aquí. ¿Sí? Acuérdense que una es, aquí cuando le expliqué anteriormente, una es de azotea y el otro es del entrepiso, ¿no? En este caso eran igual las cargas, en el eje 1 y en el eje A. Y aquí un 2.5 también, uno es de azotea y el otro es de entrepiso. Sumé las 4, me da 17 toneladas. Entonces lo que les expliqué al principio me da 13.36. Me da menor a 15, lo subo a 15 por reglamento. 15.15. Ese sería un castillo. ¿Sí? De 15 por 15. Y es sobre el eje A y el eje 1. Ahora me voy a obtener ahora otra columna. Esta fue la columna de esquina, ¿no? Y en realidad me dio un castillo. Ahora analizo una columna de centro. Entonces la que les dije, el eje 2 y el eje C. Entonces ahí la carga que tengas del eje 2 y sería, acuérdate que del eje C la mitad se va para acá y la mitad se va para allá, que no me interesa. Aquí del eje C de este tramito la mitad se va para acá y la mitad para allá. Del eje 2, pues pasa algo similar. La mitad se va para acá, la mitad se va para allá. Y aquí la mitad se va para acá y la mitad para allá. Entonces tienes que hacerlo para azotea y entrepiso. Entonces para azotea, digamos, todos valen 5 metros, ¿no? Entonces la mitad, pues serían 2.5 y 2.5. Entonces 2.5 para azotea, por ejemplo, si es el eje C, serían una y otra de aquí. Y del eje 2 sería una y otra de aquí, por eso son 4 cargas. ¿Sí? Porque del eje C, por ejemplo, estamos suponiendo que hay una carga de 2.1 y tramos 5 y 5. Entonces, la mitad se va para acá y la mitad para acá. Entonces la mitad sería, una parte es 2.1 por 2.5 y el otro tramo también es 2.1 por 2.5. Por eso aparece aquí dos veces. Y si analizo el otro eje, el eje 2, el eje 2 es más largo, ¿no? Es más largo, pero es la misma característica. Por ejemplo, en el eje C, el eje 2, pues pasa lo mismo. La mitad de una carga se va para acá, hacia el eje C, y la mitad de la otra se va para acá. Entonces un tramito sería, en este caso la carga del eje 2 y eje C es la misma, ¿no? Sería, este tramito sería 2.1 por 2.5. Y el otro tramo, pues también es igual, 2.1 por 2.5. Entonces serían las otras dos cargas, ¿sí? Para azotea, ¿no? Puede hacer lo mismo para entrepiso, nada más que la carga de entrepiso da 3.5, pero el análisis es similar y me da 35 toneladas. Entonces, aquí la carga, sumo la azotea y el entrepiso y me da la carga total, 56 toneladas, la paso aquí los 56.000 y hago la operación, me da una columna de 24.25.
Entonces las columnas se manejan en múltiplos de 5, 20 por 20, 25 por 25, 30 por 30. Por consiguiente la subo a 25 por 25. Y esa sería la dimensión de la columna. Entonces, aquí la de centro, generalmente son las que tienen más alto el valor de la carga, pues se suman más tramos, ¿no? En esquina, pues nada más sumamos poco, que se cortan ahí en esquina. Y me queda a mí en el centro, me da de 25 por 25. Ahora hago el borde, por ejemplo el borde aquí, el eje D y el eje 1. Desde el eje D, nada más recibo un tramo, esta parte, porque esta se va para allá. Esta no me interesa, desde el eje D nada más recibo un tramo. Y del eje 1 recibo dos tramos, esta mitad y esta mitad, ¿no? Entonces si analizo la azotea, del eje D, tengo esta parte, 2.5 por 2.1, que es la carga. Y del eje 1, la mitad 2.5, y aquí también la mitad 2.5 por 1.23. Me da este valor. Ahora me voy al entrepiso, cambio las cargas, pero las distancias son iguales, pasa lo mismo. Hay una carga de 3.5 por 2.5, que es la mitad de la distancia. Y en el eje 1, la mitad de aquí, la mitad de aquí, la distancia no cambia, 2.5. Cambié la carga 2.3, me da 16. La sumo me da 28 toneladas. Entonces sería 28.000 aquí. Entre los factores me da 17.15. Como las columnas están en múltiplos de 5, pues las subo a 20 por 20. Y pues ahí me queda terminada la columna, ¿no? En este caso, de 20 por 20. Entonces, su proyecto analiza tres columnas, una de centro, una de borde y una de esquina.